Mira, con respecto a lo que nosotros presentamos el día de hoy, es un reporte de delitos de alto impacto de lo que sucedió en este año en la Ciudad de México. Y efectivamente, así como sucede en lo nacional, era de esperarse que a nivel local también tuviéramos un repunte de la incidencia de este delito. En particular, pues tenemos un crecimiento en la Ciudad de México que llega a posicionarse como la mayor tasa de homicidio doloso de los últimos 21 años. En la Ciudad de México el aumento, si comparamos las tasas de 2016 contra la de 2017, es de un más 14.26%. Si analizamos lo sucedido en lo nacional, a nivel nacional aumentó el homicidio un 22%. Es un asunto delicado. Hoy Héctor de Mauleón, en su columna Plata o Plomo del periódico Universal, dice que tras 20 años de gobiernos de izquierda, la Ciudad de México en materia de seguridad se encuentra como al principio, justo como en 1997, el último año en que gobernó el PRI. Pues mira, en materia de homicidio yo creo que sí hay un problema que indudablemente debe ser considerado. Ahora, hay que tomar ciertos matices porque no podemos nada más decir esto sin analizar otros aspectos. Insisto, la Ciudad de México no se encuentra en el aire, sino se encuentra en un contexto nacional y social que evidentemente lo que sucede en otros lugares también acaba impactando a la Ciudad de México. Por eso te digo, si bien el homicidio ha crecido notablemente en la Ciudad de México, también hay que reconocer que la posición de la Ciudad de México con respecto a otras entidades paradójicamente mejoró. ¿Por qué? Porque en este 2017 que acaba de terminar, si bien, insisto, el homicidio creció a su máximo histórico, otras ciudades tuvieron incrementos mayores y la Ciudad de México pasa del lugar 21 al lugar 23 del ranking nacional, y el homicidio en la Ciudad de México sigue estando por debajo de la media nacional, lo que no significa que no debe ser atendido con mucha puntualidad este delito. Yo creo que hoy, si tuviéramos que decir cómo está la Ciudad de México, tenemos que afirmar que hay un problema relacionado con los robos, tenemos un problema relacionado con el homicidio, y tenemos alguna evidencia que cuando quieren hacer las cosas bien las pueden hacer, porque por ejemplo a nivel nacional el robo de vehículo crece y en la Ciudad de México llega a su mínimo histórico. La violación en la Ciudad de México llega a su mínimo histórico, que incluso llega a posicionar a la Ciudad de México en el lugar número 31 de 32. Esto quiere decir que si sí se tiene la voluntad de utilizar la inteligencia y de poner las autoridades al servicio de los ciudadanos, se puede llegar a impactar y reducir la incidencia delictiva. Aquí estaba viendo este dato que es el estudio de ustedes de Observatorio Nacional Ciudadano. Cada 24 horas ocurren 3 homicidios dolosos, 2 homicidios culposos, 75 robos con violencia, 30 robo a vehículos. Efectivamente. Casas, sin contar los 18 robos a casa habitación, 48 robos a negocio, 58 robos a transeúnte. Y estamos hablando de las carpetas de investigación iniciadas. Y creo que aquí hay otros aspectos que debemos considerar. Lo hemos estado diciendo, en México hay una simulación. Hay una simulación muy importante alrededor de lo que se cree que podemos hacer, o por lo menos nos prometen nuestras autoridades que podemos hacer, pero en realidad sabemos que no es factible. Las autoridades de Procuración de Justicia del país han sido las más olvidadas de la última década. Si nosotros pensamos que la Ciudad de México concentra todos los días entre 250 y 400 nuevas carpetas de investigación, pues te hago una pregunta: ¿qué procuraduría logra echar a andar, investigar 400 delitos cada día? Eso es imposible, y eso significa que muchas víctimas acabamos padeciendo la impunidad en esta y en otras ciudades del país, y que por lo tanto pues un delincuente que no recibe ningún tipo de sanción, lo que entiende es que puede seguir delinquiendo sin ningún problema. Hoy la autoridad con mucha facilidad responsabiliza al sistema de justicia penal por las deficiencias que se han tenido, pero en realidad no hay evidencia que el sistema esté funcionando mal. Lo que sí podemos decir es que las autoridades
se encuentran rebasadas en términos de estructura, en términos de personal, estado de fuerza, capacitaciones, insumos para llevar a cabo su trabajo, y esto impacta negativamente los resultados que una autoridad tenga para resolver la incidencia delictiva. ¿Cuáles son los lugares más peligrosos de la Ciudad de México en este momento? Mira, yo creo que si yo tuviera que ser el jefe de gobierno, tuviera que decidir, considerando que la cobija es esa y que pues si jalas de un lado destapas el otro, tienes que centrar muy bien tus fuerzas. Y yo invito a que el auditorio lea este estudio, porque por ejemplo hay datos muy interesantes. El homicidio ocurre principalmente el fin de semana en un horario entre 11 de la noche y 2 de la mañana. Los robos con violencia suceden principalmente de lunes a miércoles, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Los robos de vehículo también están sucediendo más o menos en esos horarios. Hay mapas de calor de donde suceden los delitos y hay mapas también de calor con respecto a la estacionalidad de los delitos. Es decir, por ejemplo, el tema del robo a casa habitación empieza a crecer a partir de septiembre y llega a su máximo en diciembre. Los robos a transeúntes suceden en ciertos periodos. ¿Por qué hago esta premisa? Porque, insisto, si yo tuviera que tomar una decisión, diría que la autoridad se debe fijar el compromiso de trabajar antes que nada para reducir lo álgido en 4 delegaciones. Y estas son la Cuauhtémoc, la Benito Juárez, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, si bien no se posiciona en ninguno de los delitos como en primer lugar, es la delegación en donde ha crecido más la incidencia delictiva y donde los porcentajes de crecimiento son por mucho superiores al resto de las otras delegaciones. La delegación Cuauhtémoc, si tuviéramos que sacarla de la Ciudad de México y fuera una ciudad independiente, pues sería la ciudad número 1 por robo a transeúnte del país. La Benito Juárez es una delegación en donde el robo a casa habitación y el robo a negocio está muy por encima, las tasas están muy por encima del resto de las otras delegaciones. En el caso de Venustiano Carranza, pues Venustiano Carranza concentra no solo el homicidio doloso, sino el culposo. Entonces, yo creo que hoy, y esto es muy interesante, en materia, por ejemplo, de robo con violencia, Cuauhtémoc y Benito Juárez juntas, las tasas de Cuauhtémoc y Benito Juárez juntas, son equivalentes a las tasas de otras 12 delegaciones. O sea, imagínate el tamaño. Y en el caso, por ejemplo, del homicidio, tú tienes a una delegación como es Coajimalpa, que tiene aproximadamente entre 4 y 5 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es los homicidios que suceden en un país europeo. Y tú tienes a una delegación como es Venustiano Carranza o Cuauhtémoc, con una tasa superior incluso a la nacional. O sea, ya estamos hablando de una ciudad que si fuera una ciudad autónoma tendría un grave problema de homicidio. Pues te agradezco haber compartido estos datos con nosotros, Francisco, doctor. A través de Observatorio Nacional Ciudadano, son datos que deben ser del dominio público, desde luego, para saber dónde estamos, dónde nos tocó vivir, ¿no? Y sobre todo insisto, aquí podemos tomar decisiones individuales y colectivas sobre cómo usar nuestro patrimonio, sobre qué exigirle a las autoridades, porque como ahorita señalabas en la nota anterior, estamos acercándonos a las elecciones. Necesitamos propuestas de política pública puntual, en donde indudablemente necesitamos crecer, no podemos recortarle al tema de seguridad y justicia. Sí vivimos en el país una grave crisis, se va a seguir agravando si no se resuelve la problemática, pero se tiene que usar adecuadamente los recursos que ya tenemos disponibles. ¿Tú crees que una Policía Nacional podría ser la solución? No creo que haya una evidencia de esa naturaleza, sobre todo porque el problema en México no es quien detiene el mando, sino el problema es, porque si es así, voltearíamos a ver a las policías que tienen un mando único y no necesariamente son mejores respecto a aquellas que no lo tienen. El problema es que seguimos, creo, un proceso de simulación en donde a un policía le exigimos que trabaje 24 horas. Le pagamos 3 pesos. No lo capacitamos adecuadamente porque como no tenemos suficiente estado de fuerza, le pedimos que se vaya a capacitar en su tiempo libre. La gente va de malas, va cansada. Y otro factor clave es que si tú volteas a ver, no existen
esas definiciones de puesto, esos indicadores de desempeño, esos indicadores de resultado y esa carrera que premia a los mejores, que deberían ser, ahora sí, la métrica a través de la cual medimos cómo operan las autoridades y el incentivo para que las autoridades operen cada vez mejor. En realidad, lo que tenemos son que los mejores policías son los que más sacrificamos. No necesariamente a los mejores llegan a ser los secretarios en ningún lugar. Entonces, no creo que en realidad la creación de instituciones nuevas que requieren una transformación constitucional sea un factor que resuelva algo, porque sí es muy importante pensar que cualquier tipo de inversión que vamos a hacer en materia de creación de nuevas instituciones va a requerir tiempo y va a requerir muchísimo dinero. Y si eso se va a hacer, hay que pensarlo muy bien.